¿Alguno sabe de qué vamos a enseñar hoy, aparte de Leo? ¿No siguieron el ejemplo de Leo? ¿No leyeron lo que decía la cajita? Leo, ¿de qué vamos a enseñar el día de hoy? ¿Perdón? Vamos a hablar de los huevos del gallo. Bueno, en sí, la enseñanza se llama por andar pensando en los huevos del gallo. Lo que pasa es que en la cajita no cabía todo eso. Exactamente. Listo. Y nos debatimos bastante ponerle el nombre porque decíamos, me decía Ivonne, ¿no suena muy grosero? Y yo, no, para mí no suena grosero. Para mí suena como lo que me decía mi mamá cuando la embarraba. Y es que, seamos sinceros, todos de una u otra forma nos hemos equivocado. ¿Sí o no? Todos de una u otra forma hemos tomado malas decisiones. Que teníamos que comprar esto, comprábamos aquello. Es más, ¿cómo es que es el perejil y el cilantro? Vaya por perejil y llega uno, eso es cilantro. Son igualitos. Es más, hay muchas cosas que hacemos y es, vamos a la izquierda. Bueno, personalmente, si yo soy de los que van dando indicaciones, tengo un problema gigante. Y estos días que no he podido manejar y le tengo que dar indicaciones a Ivonne, Ivonne va sufriendo porque yo le digo, gira a la derecha y ella, ¿derecha, derecha o la otra derecha? Esos temas de lateralidad, creo que a esa clase nunca fui. O sea, yo soy de los que gire a la izquierda. Entonces, nos confundimos constantemente, tomamos malas decisiones y yo me podría poner a contarle muchos momentos en los que yo he tomado malas decisiones. Yo me podría poner a contar muchas veces de las que yo he tomado malas decisiones y les voy a contar una muy fácil. Como muchos de ustedes saben, yo me dedico al modelaje. En serio, yo me dedico al modelaje. Lo que pasa es que le falta el apellido a esa parte, al modelaje de procesos. Yo soy ingeniero de sistemas más por accidente que por vocación. ¿Cómo así que usted es ingeniero de sistemas por accidente y no por vocación? Yo cuando terminé el colegio, 11, a la tierna edad de 16 añitos, 4 años atrás tal vez, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo quería ser desde astronauta hasta policía y tenía ya 16 años, no sabía qué quería hacer con mi vida. Quería ser diseñador gráfico, tantas cosas que quería hacer y no tenía claro. Y había un agravante. En la casa, por ese momento la situación económica no estaba tan buena. Entonces yo no tenía como forma de estudiar, o sea, no era como, quiero estudiar en tal lado, tal otro, sino estaba difícil la cosa en la casa. Y se abrió la posibilidad de estudiar un técnico en sistemas. Yo siempre he dicho que yo estudié en un instituto de rehabilitación, un técnico en sistemas. Si algún día quiere saber cómo fue ese cuento, invíteme a un café y lo va a contar y se va a reír. O sea, son unas cosas rarísimas. Estudié en una fundación, se llama Fundación Real de Colombia. Y es que fue muy chistoso porque, bueno, le adelanto algo rápido ahí para que se ahorren lo del café. Era un edificio y una casa ahí en Chapinero, como la 47 con Caracas. Y era un edificio normal, decente, y una casita de esas viejitas. Y un día llegamos, fuimos un fin de semana, salimos y cuando llegamos el lunes, por toda la mitad del edificio había un muro. Y nosotros íbamos a entrar y, uy, cerrado. Y medio edificio con un muro por la mitad y todos. Luego nos enteramos que la fundación le debía un poconón de plata, porque es al lado de la Católica, le dio un poconón de plata a la Universidad Católica y la Católica dijo, esto es mío, y pusieron un muro. O sea, ese día nos quedamos sin media universidad. Y para completar, el baño de los hombres quedó al lado de la Católica. Entonces, ¿cómo entramos? Y muchas más cosas pasaron. O sea, había clases en las que el profesor a veces era yo, porque el profesor no llegaba. Con eso le digo todo en el lugar donde estudié. Y ahí estudié 4 semestres. Casi logro los 6 semestres de Patricia Fernández. Y en el 2005, por la gracia de Dios, el corazón generoso de una tía de mi papá y un tío mío, pude entrar a la Universidad Libre a estudiar sistemas. Pues ya había estudiado 4 semestres, lo que dieron fue, siga por los sistemas, como que se le da. Y la verdad sí se me daba, me iba como bien en eso. Y empecé a estudiar en enero o febrero del 2005, empecé a estudiar y la verdad no me iba tan mal. Tuve un promedio por encima de 4. Yo acabé materias, y nótese bien, acabé materias en octubre, noviembre del 2009.
acabé materias. Para una persona común y corriente, quiere decir que 6 meses más, o sea, a mediados del 2010, se tendría que estar graduando de su carrera de ingeniería de sistemas, ¿cierto? Lo que pasa es que se vino eso que llaman un hecho demoníaco llamado tesis. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Y yo sí soy sincero, yo sí me tomé los 6 meses, acompañado de 3.100 días más. Y por allá en el 2018, sí, escucho bien, 2018, me gradué. No es algo de lo que me ufane ni mucho menos. A ustedes les da risa en este momento. A Ivonne no le da risa ni 5. ¿Por qué? Porque del 2009 al 2018 pasaron muchas cosas. Trabajé, me casé, me nació una hija, volví a trabajar, fui disque empresario. Nosotros tuvimos una empresa de venta de guantes y yo era el vendedor, era el cotero y era el representante legal. No nos fue bien. El caso es que, más allá y para no alargarles el cuento, durante todos esos años yo estuve supuestamente haciendo una tesis, porque un día tenía la fe de entregarla y poder terminar mis estudios y poder tener mi título. Tenía una ventaja inmensa y era que en el lugar donde yo trabajaba no me exigían título. No me exigían título para trabajar, y como sabía lo que estaba haciendo, entonces me dejaban, trabaje tranquilo. Hasta que llegó un punto en que me dijeron, no puede seguir subiendo, no puede seguir ascendiendo, encontré un stop, toca que se gradúe. Y yo fui a la Universidad Libre en esos días, y cuando llegó a la Universidad Libre, uno que había sido profesor mío era decano y se quedó mirándome, Marco, no me diga que usted no se ha graduado. Y yo, profe, ¿por qué dice eso? Y dice, Will, no. ¿Y por qué no? Y dice, no, pues ya estoy terminando la tesis. Carreta. Usted nunca va a hacer nada con eso. Hay un diplomado. ¿Usted cuánto tiene de promedio? Yo no, como 4.2, 4.3, algo así. Me listo, hay un diplomado. Haga el diplomado y se gradúa. Yo siento que a mí me graduaron a la fuerza. Yo no quería, pero me graduaron. El caso es que hoy soy ingeniero de sistemas y les decía, ¿por qué malas decisiones? Porque duré 9 años. Lo que pasa es que quería hacer un muy buen trabajo. Duré 9 años de malas decisiones una detrás de otra. En 9 años claramente la tesis hubiera podido terminar, sí. En 9 años hubiera podido culminar lo que tenía que hacer, sí. Pero pasaron 9 años de malas decisiones. Porque sí, trabajaba, tenía esposa, vino Luciana, muchas cosas. Pero también hubo tiempo y solo tenía que haber tomado una buena decisión, enfocarme en lo que tenía que hacer. Vamos a dejarlo hasta ahí un segundito, esa parte, y vamos a concentrarnos, no se le olvide lo que hablamos, y vamos a concentrarnos en alguien que en la Biblia está que también tomó malas decisiones. Porque la Biblia tiene una particularidad y es algo que yo tal vez se los he dicho a ustedes, y es, la Biblia no le tapa las malas decisiones a nadie. ¿Por qué? Porque es un libro real. Si la Biblia fuera un libro plagado o lleno de historias donde todo es bonito, todo es color de rosa, usted diría, eso no es la Biblia. Eso es una película de Disney, donde todo es bonito, donde todo es felicidad. Pero la Biblia nos muestra que la gente se equivoca. ¿Por qué? Porque usted y yo nos equivocamos constantemente. Usted y yo tomamos malas decisiones. Usted y yo, desafortunadamente, a veces, aún sabiendo que nos podemos equivocar, la embarramos. Aún sabiendo que no es buena esa decisión, la tomamos y nos metemos en problemas. O a veces los tomamos tomamos malas decisiones por no estar enfocados. Y vamos a hablar de alguien que está en el libro de Samuel, segunda de Samuel, que está en el Antiguo Testamento, perdón, capítulo 11. Segunda de Samuel, prenda su celular ahí, busque para que vamos a leer todo el capítulo, así que yo le invito a que lo lea y se dé cuenta que lo que yo estoy leyendo acá sí es verdad. Eso sí lo dice segunda de Samuel capítulo 11. Pregunta, ¿qué título tiene ahí en sus Biblias? David y Betsabé. Algunos de ustedes ya conocen esa historia, ¿cierto? Hoy vamos a estudiarla con un poquito de mayor énfasis y nos vamos a concentrar en unas cosas muy puntuales. Leo para ustedes
Dice, en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándeme aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego dijo: vete a tu casa y lávate los pies. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró que Urías no había ido a la casa, así que preguntó: ¿has hecho un largo viaje? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a la casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, respondió David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David se cayeron en batalla. También perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del comandante y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace esas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, su siervo. El mensajero partió y al llegar contó a David todo lo que Jehová había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron en el campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, su siervo. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab que de mi parte no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que renueve el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó a que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Acabamos de leer, yo creo que uno de los hechos más desagradables. A medida que uno va leyendo, como que va diciendo: mucho miserable. Y es que algunos de ustedes de pronto no saben quién era David.
Y les voy a dar rápido un contexto. David era el niño que venció al gigante. ¿Se acuerdan que sacó una onda y le dio con una piedra? Le dio al gigante y lo mató. David fue el niño que fue ungido como rey después de que Saúl fue desechado. ¿Se acuerdan que fue Samuel a ungirlo y empezó a mirar a todos los hermanos y empezaron a traerlos uno detrás de otro? Le trajeron a José, luego le trajeron a Aarón, empezaron a traer todos esos muchachos así grandotes y luego por último llegó David, de hermoso parecer, y dijo, este es el que tienen que ungir, al más chiquito, al que se habían olvidado de él. Dice textualmente que era el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Un rey guerrero que defendió y ganó batallas en nombre de Dios. Un rey que danzaba delante de Dios. Y por último, un niño caribonito. La Biblia dice que era de hermoso parecer. Marco, usted me está tomando el pelo. Usted me acaba de decir que ese tal David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y acaba de hacer lo que acaba de hacer. O sea, el tipo cometió una serie de errores. Y es que en este momento ya tenemos a un David más posicionado como rey. Un David que ya estaba más tranquilo, un David que ya estaba tal vez un poco mayor. Y él estaba, el texto que acabamos de leer dice que él estaba pensando en los huevos del gallo. ¿No me cree que eso dice la Biblia? Marco, mi versión no dice que estaba pensando en los huevos del gallo. Sí, lo que pasa es que lo dice con otras palabras. ¿Quiere que se lo muestre que sí? Si usted me acompaña a leer el primer versículo, dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilasen y hicieran todo lo que tenían que hacer. Dice la Biblia que era la época en que los reyes tenían que estar allá afuera en la batalla, pero David estaba en casa. David tomó la decisión de no voy a hacer lo que tengo que estar haciendo. Por eso le digo que David estaba pensando en los huevos del gallo. Estaba distraído de lo que le correspondía. Arranquemos por ahí. Entonces, David tenía una responsabilidad. Tenía que tomar una decisión, enfocarse, salir a la guerra. Y es que seamos sinceros, yo creo que salir a la guerra no tiene que ser chévere. Es más, el mismo Urias lo dijo. Digo, yo no puedo ir a descansar en mi casa porque esta gente está durmiendo a campo abierto. Están ahí medio durmiendo en chozas. Yo en mi vida he acampado una vez y no fue bonito. ¿Por qué? Se me metió el agua a la carpa y estábamos en tierra fría. Usted me puede imaginar unas 2 de la mañana pasándose a dormir al carro porque está totalmente empapado. Y yo estaba durmiendo tranquilo y pues más allá de mojarnos, no pasó mayores. Gracias a Dios nadie se enfermó. Pues yo no me imagino cómo debe ser estar en medio de la batalla y estar durmiendo allá y como medio dormir en el piso con un ojo abierto porque de pronto nos atacan en algún momento de la noche y nos pueden matar. Entonces no debe ser cómodo, en serio, no debe ser cómodo salir a la guerra. Yo no creo que los militares cuando tienen que ir a esas campañas a combatir a los delincuentes, yo no creo que ellos digan, uff, qué nota, dejar la comodidad de mi casa por ir allá a patrullar y hacer todas esas cosas. Tengo un muy buen amigo que es militar y cuando nos cuenta las cosas que les pasan no son agradables. Entonces David en parte tenía razón de, qué mamera tener que ir por allá a la guerra, pero era su responsabilidad. Sigamos estudiando. Y dice que David se levantó en la tarde, o sea, encima de todo estaba en modo vacaciones. Había puesto en el Instagram, en el WhatsApp, modo vacaciones. Puso respuesta automática. Mandan un correo y responde, si necesitan para tal cosa, hablen con Urias. Si necesitan informes de la guerra, hablen con Joab. Yo estoy en modo vacaciones. Y dice que se levantó y empezó a caminar por los jardines en la tarde y vio una mujer que se estaba bañando y la Biblia hace énfasis en que era hermosa. Y entonces el hombre va caminando y ¡pum! Se encontró, claramente esta mujer tenía que estar desnuda. Y este hombre se quedó mirando y como, ¡ay caray! ¡Qué bonita que está! Y él, como un buen hombre, dijo, no voy a ver más y se alejó. Tomó una mala decisión detrás de otra. Primero la stalkeó. Luego la invitó. Y después pasó
lo que esa mente perversa de ustedes dice que está pasando. Mentiras, la Biblia fue clara. Versículo 3 y versículo 4. Dice, por lo cual David mandó a que averiguaran quién era ella. La stalkeó y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. David podía haber dicho, no era soltera. Él ya sabía que no era soltera. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto ella volvió a su casa. Nótese bien los detalles. Hacía poco Betsabé se había purificado de su menstruación. ¿Y por qué es necesario y por qué aparece eso ahí? ¿Por qué ese detalle como tan íntimo ahí al final? Porque lo que les digo, parecía novela mexicana. Porque este hombre no solo entendió que era una mujer casada con un hombre que sí estaba en la guerra, que sí estaba donde tenía que estar. Uno de sus guerreros que estaba ya enfrentándose en la guerra. Él ya lo sabía porque le dijeron, es la esposa de Urías. O sea, esta mujer tiene esposo. Y que les mencionaba acerca de que ella acaba de terminar su periodo. ¿Por qué es como tan importante esto? Porque pasó lo que yo creo que en cualquier infidelidad puede ser más terrible. Quedó embarazada. O sea, las novelas mexicanas Marimar y esas vainas, una bobada al lado de esto. Estamos hablando que, o sea, encima de que hay una infidelidad, va esta mujer y queda embarazada. ¿Y qué hizo ella? Le dijo a David. ¿Y David qué dijo? No, a lo hecho pecho. Vamos a poner la cara. Vamos a irle a decir a Urías que va a llegar feliz. No, yo le ayudé. O sea, por un instante piense que tenía que pasar y este hombre, no contento con lo que allá había pasado, dijo, me la sé. Oh, Betsabe María, vamos a traer a Raúl Urías y que pase lo que tenga que pasar. Porque esa primera parte la hizo, ¿no? Trajo Urías, mandó un mensajero, tráigame Urías rapidito. Y Urías, yo creo que, o sea, unas horas atrás estaba ya agarrado peleando y un momento a otro llegó a la casa y, ¿qué hago acá? Y él, pero va a la casa, amigo, a la casa. Porque su mente estaba maquinando y yo tengo que solucionar esto. Y David se la jugó porque en esa abstinencia en la que venía Urías, dijo, acá fue. Él va a llegar, está veraneado. O sea, él va a llegar y pruebas de paternidad en esa época no hay. Entonces, y no se van a poner a hacer cuentas de, hey, me faltan días. No va a pasar, entonces tranquilo. Y él dijo, tapo mi problemita, santo remedio. Con lo que él no contó es que Urías era un hombre honorable. Y Urías no se dejó llevar por lo que David sí se dejó llevar. Y Urías llega y lo manda para la casa como, vaya, duerma en la casa. Y el tipo durmió ahí afuera. Ah, salió fuerte, lo emborrachó. No le digo que parece novela mexicana. O sea, lo emborrachó al otro día. Y el tipo aún así no lo hizo. Y ahí toma otra mala decisión. Ah, por las buenas no, pues por las malas va a ser. Y del capítulo 14 al 21 nos narra cómo él envía una carta a Joab y dice, devuélvase a la guerra si tanto le gusta la guerra. Va, estése con sus amigos. Y manda una carta diciéndole a Joab, póngalo al frente de batalla y que la guerra se encargue de él. Pero aún cometió un acto más terrible y dijo, y cuando esté allá, déjelo solo. O sea, David estaba empecinado, tengo que solucionar como sea mi problema.
en estos versículos se narra cómo él efectivamente termina perdiendo la vida y aún la guerra trajo consecuencias para otras personas. Y es que, de nuevo, yo les dije hace un momento, era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que ahora esté haciendo toda esta serie de malas decisiones para que este hombre fallezca? Y es que, Marco, usted me dijo que la enseñanza se llamaba por andar pensando en los huevos del gallo, no de malas decisiones, no de asesinatos. ¿Por qué viene esa enseñanza? Porque esta enseñanza tiene como título por andar pensando en los huevos del gallo. Porque David tomó una serie de malas decisiones, una detrás de otra. Pero un disparador fue que David no estaba en el lugar que tenía que estar. Un disparador fue, David no estaba enfocado en lo que tenía que estar haciendo. Al principio de la enseñanza yo le dije que yo duré 9 años tomando malas decisiones una detrás de otra, prolongando o postergando algo que tenía que hacer. Era terminar mi tesis. Y es que el problema acá no son las malas decisiones, mis queridos, porque las malas decisiones están en la naturaleza de nosotros. Algunas por voluntad propia, otras involuntariamente, por descuido, por desatención. En fin, nos equivocamos. Pero ¿qué es importante entender acá? Que cuando yo, así como en esos 9 años, no estuve enfocado y estuve pensando en muchas más cosas, estuve pensando en qué iba a pasar, qué no iba a hacer, que ya no lo necesitaba, que sí lo necesitaba, que sí lo quería, que no lo quería. Tantas cosas que estuve haciendo un día tras otro durante 9 años que me llevaron a tomar malas decisiones. También lo mismo pasó en la vida de David. David tenía que haber estado enfocado en lo que tenía que estar, y era ser un líder militar y el líder de campaña. Los reyes tenían que salir a la guerra, no había otra. Porque ellos tenían que ser los primeros que estuvieran allá mostrándole al pueblo como esta guerra es necesaria que la logremos. ¿Y por qué es importante empezar a entender esto? Porque desafortunadamente por naturaleza nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Y con lo que estamos estudiando hoy, Dios nos está haciendo un llamado a decirnos, no te equivoques. Marco, usted me está diciendo que por naturaleza me equivoco, ¿cómo que Dios me dice que no me equivoque? Fácil, porque Dios te está diciendo, no te equivoques estando o preguntándome a mí. Es la única forma que no tomamos malas decisiones. Si estamos enfocados con Dios, si estamos enfocados en lo que Dios nos está diciendo, no van a venir malas decisiones. ¿Por qué? Porque Dios nos va a guiar a tomar buenas decisiones. Les estaba diciendo, cuando empezamos a hacer la recapitulación, yo les decía, ¿qué pasaba con David hasta ese momento? David había sido el niño que luchó contra el león, contra el oso, que protegía sus ovejas, el niño que venció al gigante. Era ese niño esforzado, ese niño que vivía en la presencia de Dios, que fue creciendo, pero desafortunadamente se fue acomodando al día a día. Y es que algo peligroso es acomodarse al día a día. Yo ya me la sé. La mayoría de accidentes en las empresas ocurren porque alguien se confió. Porque alguien dijo, yo creo o yo sé cómo se hace eso, y operó mal una máquina o hizo mal o empacó algo mal, y ahí vienen los accidentes. La mayoría de accidentes manejando ocurren porque yo me confié. Manejar y hacer esto, pésima decisión. Nunca me ha pasado nada. Un día llega. Confiarnos en nosotros mismos es el problema más grande que podemos tener. ¿Por qué? Porque al final tomamos malas decisiones. Y es que, yo les decía, David estaba descansando, y yo no le estoy diciendo en esta mañana que descansar sea malo. Es más, la Biblia nos invita a descansar. En paz me acostaré, así no dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado, dice la Biblia. Salmo me manda, descanse, esté tranquilo, pero cuando es el momento, no en todo instante. La Biblia es muy certera en decirnos, hay momento para todo, hay momento para descansar, pero momento para trabajar, hay momento para reír, momento para llorar. La Biblia es clara en muchas cosas. Y es muy clara también en decirnos,
siempre esté apercibido y tenga una relación conmigo para que no tenga dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque eso nos lo enseña en 1 Corintios 10:12. Dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Han escuchado el término seguro mató a confianza? No hay nada más real que eso. Yo ya sé cómo funciona, ya sé cómo se hace. Asegúrate de que esté bien hecho. Y ya para ir finalizando, hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, o utiliza un ejemplo, por eso les decía, la Biblia no le tapa el pecado a nadie ni le tapa la mentira a nadie. Dios está utilizando un ejemplo muy triste. Es un capítulo oscuro de la vida de David, para relatarnos a cada uno de nosotros, las malas decisiones no se tapan con más malas decisiones. Las malas decisiones se combaten o se repelen con buenas decisiones guiados por Dios. Ay, si David hubiera salido a la guerra no hubiera pasado esto. Probablemente. Si David, después de que la embarra y esta mujer queda embarazada, si hubiera asumido la responsabilidad, no habría perdido la vida Urías. Probablemente. Pero hoy nos muestra como un ejemplo diciendo, una serie de malas decisiones por no estar enfocado en lo que tenía que estar enfocado, llevaron a un asesinato, a una desgracia y a imagínense cuántas cosas. Es más, llevan en esta mañana que algunos de ustedes me vienen con cara de, ese David es un miserable, no lo vamos a perdonar nunca. Porque David se equivocó. Pero, y para los que les gustan el chisme como a mí, no nos vamos a quedar nada más hasta ahí. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿David salió impune? O sea, que David quedó libre. ¿No hubo una condena para él? Les leo rápido. Y está en 2 de Samuel, capítulo 12, justo el capítulo que sigue a lo que estábamos leyendo hace un momento. Y dice, del versículo, si usted quiere leer todo el capítulo está muy bueno, pero voy a leerlo desde el versículo 8 en adelante. Dice, entonces Natán, tú eres ese hombre. Él previamente le dio un contexto rápido porque el tiempo ha pasado. Previamente Natán, que era el profeta en ese momento, le dijo una historia. Un hombre tenía una sola ovejita y vino otro y se la robó. ¿Qué cree que hay que hacer? Y David, definitivamente lo que sea la abuela, la lengua es el azote de él. Sí, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. Entonces David le dijo Natán a David, ¿qué cree que debería haber pasado, qué debería haberse hecho? Y David de una vez, bien en vale, entonces hay que matarlo. ¿Cómo es de miserable? ¿Cómo es que le quita la oveja a un solo hombre? Dijo, y leo para ustedes, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré de tus mujeres y se las daré a otro, y el que se acostare con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Respondió David, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. ¿Tuvo su merecido David? Y uno diría, qué Dios tan malo. Pero eso es una consecuencia a raíz de la mala decisión que tomó David.
Si usted sigue leyendo las escrituras y sigue leyendo 2 de Samuel, se va a enterar que un hijo de él se levantó en contra de él, lo persiguió para matarlo, otro hijo violó a otra hija. Fue un despelote de en adelante. Dios perdonó, pero las consecuencias quedaron. Desafortunadamente pasa así. ¿Que hay perdón? Sí, pero siempre hay consecuencias. La vida se trata de eso, consecuencias. Y es que usualmente las consecuencias siempre vienen sobre alguien que uno no espera. A veces las malas consecuencias vienen desafortunadamente sobre nuestros hijos o sobre alguien que uno no quisiera que pasara. ¿Por qué no me la cobran a mí? ¿Por qué se la cobran a ellos? Un ejemplo claro se llama Pablo Escobar Gaviria. Un hombre que hizo mucho mal, terminó como terminó, pero miren las consecuencias que tuvo su familia. Ser perseguidos, ser señalados. Y es que desafortunadamente a veces las víctimas de las consecuencias terminan siendo alguien que uno no esperaría que fuera. Y uno podría culpar a Dios. Dios, ¿cómo eres de malo? ¿Por qué culpables son ellos? Yo creo que Dios si nos devolviera la pregunta y nos dijera, ¿quién fue el que tomó la mala decisión? Si lo pensamos desde esa perspectiva, empezamos a entender qué responsable que tengo yo, qué responsabilidad tan grande tengo yo de estar enfocado en lo que de verdad debe estar haciendo, para que las consecuencias no vengan. En pocas palabras, qué necesario es que yo no esté pensando en los huevos del gallo y esté enfocado en lo que de verdad tengo que estar. A mí me tomó 9 años entender que era necesario para que vinieran muchas mejores cosas para mi casa, para mi vida, tomara una decisión: graduarme. Posiblemente en este momento cada uno de ustedes está pensando en, yo tengo que tomar esta buena decisión, pero no sé cómo hacerlo. La respuesta es clara y es con la ayuda de Dios. Y si tú dices, todavía no la tengo tan clara, te tengo 3 preguntas rápidas para que empecemos a hacer un diagnóstico. Y vienen de parte de Dios. Hijo, ¿estás enfocado en este tiempo? ¿Estás enfocado en tener una relación conmigo? ¿Estás enfocado en tener esa cercanía conmigo? Segunda pregunta, ¿estás poniendo cuidado a lo necesario? ¿Estás poniendo el cuidado necesario a lo que te estoy indicando? ¿Tienes una relación con Dios, pero adicional estás poniéndole cuidado a lo que Dios te está diciendo? Y por último, ¿estás en el lugar que debías estar o tienes que moverte? David no debería haber estado en ese balcón mirando hacia donde no tenía que estar mirando. Probablemente tú no estás hoy parado en un balcón mirando a la vecina o al vecino, pero probablemente estás en un lugar donde no deberías estar. Y solo tú lo sabes. Esas respuestas, o la respuesta que cada uno de ustedes tomó a las preguntas que les di o les dije, solo tiene una finalidad: hacerte entender o comprender, ¿estás enfocado en Dios? Si la respuesta es no, no estoy enfocado en Dios, no estoy enfocado en lo que Dios tiene para mi vida o en lo que Dios quiere para mi vida, hoy no es una mañana de juicio, ni mucho menos. Hoy no es una mañana para decirte, hoy no es una mañana para decirte qué malo que eres, qué pecador que eres. Arrepiéntete. Hoy es una mañana en la que Dios te tiende la mano y te dice, hijo, enfócate. Deja la distracción y empieza a caminar hacia lo que verdaderamente vale e importa.